Cordial saludo, mi nombre es José Benavides Cabezas, estudiante de la Universidad del Quindío del programa SITBA. Y en este día veremos lo que es la legislación documental y algunas de las temáticas que trae ello. Dentro de las temáticas que veremos el día de hoy son los postulados de Noam Chomsky y la problemática documental contemporánea. Veremos una cronología sobre los hitos más importantes de la historia documental a nivel nacional e internacional. Veremos lo que es concepto de Estado, la pirámide de Kelsen, gobierno abierto, transformación digital y algunas de las políticas públicas relacionadas con la gestión documental. Dentro del primer postulado tenemos, o de la primera temática, tenemos los postulados de Noam Chomsky y la problemática documental contemporánea. Noam Chomsky es un filósofo, es un lingüista, es un politólogo y también es intelectual y activista de nacionalidad estadounidense, pero con orígenes judíos. El reconocimiento de Noam Chomsky y la figura de Noam Chomsky como tal resalta por el ámbito del lenguaje y la teoría cognitiva, también por ser un crítico sobre la política, sobre a nivel social, porque pues las posturas que él presenta pues influyen en la forma como nosotros entendemos entendemos el acceso a la información, la libertad de expresión y el poder de los medios de comunicación. Y dentro de los postulados que presenta el profesor Chomsky, sostiene primero que el control y la manipulación de los medios de comunicación y la información. Y es que Chomsky sostiene que el control de los medios de comunicación por parte de las grandes corporaciones pues distorsionan la verdad y manipulan como tal la opinión pública, porque esos medios de comunicación no son independientes y antes bien estos lo que buscan son generar intereses personales o intereses particulares para dichas corporaciones, distorsionando como tal la verdad y afectando pues el libre acceso y el equilibrio a la información como tal. El segundo de los postulados que nos habla Noam Chomsky es sobre la creación de consensos, y es que el profesor Chomsky presenta de que como sociedad, como parte de la sociedad, debemos crear consensos para que las grandes corporaciones o que los medios de comunicación nos presenten o nos den información realmente que nosotros necesitemos. No que las grandes corporaciones o que los gobiernos presenten información que les convengan mejor a ellos. Es decir, como decíamos anteriormente, los intereses que buscan como tal a nivel personal. ¿Por qué? Porque como tal los medios de comunicación presentan información o repiten ciertos mensajes y ocultan otros. Entonces, eso no hace que la información sea completa y no sea verificada. A nivel documental, vemos que los archivos son utilizados pueden ser de manera transparente o también pueden ser de manera con otros fines que no son fines negativos, podríamos decirlo en ese sentido. Es por eso que cuando vemos alguna entidad o algún medio de comunicación que nos habla sobre documentos oficiales, muchos de esos documentos oficiales pueden ser manipulados con tal de hacerle creer a la opinión pública una cierta realidad cuando realmente no es la verdad completa. El otro postulado de Noam Chomsky es sobre la concentración del poder, sobre la concentración del poder. En esto, pues, Noam Chomsky lo que expresa es sobre que las grandes corporaciones o los gobiernos tienden a influir en la creación, en la distribución de los contenidos que presenta como tal la opinión pública. Es decir, las grandes
corporaciones manejan todo tipo de información y pues al crearlo, distribuirlo y almacenar ese tipo de información, pues hace que la perspectiva pública sea manejada a su antojo y no presentando realmente la verdad de la información o la verdad de los hechos. En relación a la problemática documental contemporánea, pues vemos primero un lenguaje de control, y es que el profesor Chomsky dice que el lenguaje es una herramienta de comunicación y pues por eso es muy crítico en cuanto a la libertad de expresión o a los medios de comunicación. Entonces, al lenguaje, al ser una herramienta de comunicación, pues no solamente limita el pensamiento, sino que el lenguaje también se presenta para distorsionar ese pensamiento, para distorsionar la comunicación. Y los medios de comunicación, pues al utilizar diferentes tipos de lenguaje, tanto verbales como no verbales, pues también condicionan la opinión pública como tal. Entonces, cuando vemos documentos gubernamentales, empresariales o otros tipos que presentan una realidad eh, para ellos, para la opinión pública, le hacen creer otro tipo de información. Un ejemplo de ello se puede notar por lo menos en el caso de que un gobierno X, sin mencionar, esté generando ciertas torturas a presos políticos o presos que pueden que sí, que puedan que no tengan justificación de estar ahí, y en vez de utilizar la denominación como tal de tortura, pues cambian y romantizan el nombre diciendo que son técnicas de interrogación mejoradas o diferentes técnicas de interrogación que están implementando. Entonces, este tipo de lenguaje hace que la opinión vea un poco diferente a cómo se está generando los gobiernos o cómo se está llevando como tal eh, los, la gestión como tal de algunos gobernantes. Y pues los medios de comunicación son esa fuente, valga la redundancia, de comunicar este tipo, ya sea de control como tal. Por eso el profesor Chomsky nos plantea eso sobre esta problemática. El otro postulado o problemática que presenta es sobre el control del conocimiento. Y el control del conocimiento es si la opinión pública tiene mucho conocimiento, pues puede ser un grave error para nosotros y nos puede perjudicar en el tema de los gobiernos y las corporaciones. Por eso le vamos a dar solamente la información estrictamente necesaria. Y ellos son, tanto los gobiernos como las corporaciones, son los que acumulan y almacenan todo ese poder de información para beneficio propio y no para el bien de la opinión pública, el bien de las personas, y pues eso hace que la información no sea ni accesible ni transparente. Otro es el control de los datos. En el control de los datos vemos que el tema del archivo digitales, y pues el profesor Chomsky plantea que dentro de los archivos digitales, discúlpeme, tenemos lo que son los documentos clasificados. Esos archivos, al estar digitalizados, tienen un riesgo pues, de no tener seguridad, de que pueden ser alterados, que pueden ser eliminadas, que pueden ser sustraídos o que la información no sea verídica. Y cuando los documentos clasificados es el ejemplo que nos presenta, ¿no?, el profesor Chomsky, donde dice que la información clasificada que presentan algunos gobiernos, con el solamente hecho de decir que son clasificados o que son reservados, limitan la información de la opinión pública. Entonces, eso hace de que la opinión o la percepción pública cambien y no tengan pues ese acceso a la información. Un ejemplo de ello es el Internet. Cuando nosotros utilizamos el Internet,
hacemos ciertas búsquedas, ciertos filtros, eh, automáticamente el sistema o el medio de algoritmos nos presentan diferentes opciones y siempre nos van mandando cosas que de pronto nosotros hemos dicho, que nosotros hemos rescatado y pues por el algoritmo que nosotros hemos registrado o que en alguna u otra manera ha captado la información, pues nos presentan anuncios, nos presentan diferentes promociones, porque es la información que que las corporaciones están recibiendo. Entonces, eso es lo que nos dice el profesor Chomsky, de que las grandes corporaciones y los gobiernos, pues tienen ese control de la información, tienen ese control de datos para pues vendernos ciertas cosas o sencillamente desinformarnos, sencillamente cambiar la realidad en que nosotros vivimos o vendernos algo que nosotros no necesitamos. Y por último, pues dentro de los postulados nos presenta lo que es la privatización. Y cuando hablamos de privatización es el acceso restringido o el uso exclusivo de la información. En, lo que presenta el profesor en este caso es sobre la libertad de información y es el poder acceder a la información gubernamental, a la información de las plataformas. Pero ¿qué pasa? Pues en ciertas plataformas y en relación a las otras problemáticas como el lenguaje, el control, conocimiento y de datos, pues tienen todo el acceso restringido. Es decir, eh, no hay posibilidad de que se pueda dar a conocer esa información. ¿Por qué? Porque es información clasificada, porque es información que solamente lo pueden tener las grandes corporaciones, porque es de algo perjudicial y por eso no se puede dar a conocer. Entonces, cuando hablamos de privatización, es decir, que solamente unos pocos pueden tener la información, pues ahí vemos una problemática documental y es cuando pues no solamente entra el tema de la información, de los medios, los gobiernos, sino que entra la parte de lo que es la parte ética y la parte política. Y pues todo eso está muy relacionado con lo que vamos a ver más adelante. Mientras tanto, realizaremos un viaje, un recorrido por los sitios más importantes de la legislación documental e internacional y nacional. Como primera parada tenemos que en 1710 la legislación del copyright, la legislación de los derechos de autor. Este derecho o esta ley salió en el Reino Unido y es relevante o tiene gran importancia porque pues es la primera vez que se reconoce como tal a las personas. Es la primera vez que se hace un reconocimiento a los derechos de sus autores de controlar su producción, de controlar su obra, de que si yo creé esta producción, esa creación, eh, esta obra, música, imagen o cualquier obra, ya sea tecnológica o por diferentes medios o escrita o intelectual o conceptual, pues tengo el derecho sobre esta obra, es mi autoría, es de mi propiedad y pues cualquier otra persona no tiene o no tendría por qué tomar créditos de algo que yo creé, algo que es de mi propiedad. Entonces, pues esa es como la primera parada sobre el tema de uno de los sitios más importantes de la gestión documental. Continuamos con en 1934, discúlpenme, sobre la ley de archivo en Estados Unidos. Y es otro de los hitos importantes porque pues establece como tal la creación nacional de archivos y registro de archivos de Estados Unidos. Es decir, a nivel de Colombia sería como la creación del AGN, del Archivo General de la Nación. Pero en este caso, el primero que creó como
esa entidad para resguardar los archivos nacionales, los archivos federales, los archivos de su nación, pues fue Estados Unidos al crear esta ley. Entonces es muy relevante pues porque es la pionera en la organización y la gestión de los documentos de manera gubernamental y pues promueve como tal la conservación de los documentos tanto a corto como a largo plazo, y esto permite que pues en el ámbito del acceso público, en el ámbito público, pues haya una mejora. Tenemos en 1948 la Declaración de Estados, la Declaración Universal de Derechos Humanos. En esta declaración es relevante para el ámbito documental, más específicamente en el artículo 27, donde establece que el artículo, todas las personas tienen el derecho de participar en la vida cultural de su comunidad, y esto pues incluye lo que es la información y el conocimiento. Entonces la declaración es relevante en el tema documental porque es un marco legislativo pues en el acceso a la información y a los archivos como tales. Entonces esto lo que produce es lo que traduce, perdón, es la creación de leyes y políticas, así como prácticas para que la población o la opinión pública o las personas puedan acceder a la documentación pública, valga la redundancia. Eh, Otro de los hitos importantes es la Ley de Acceso a la Información Pública de 1966. Esta ley, también de Estados Unidos, es relevante porque ha sido modelo para otros países en cuanto a la legislación sobre la transparencia y el acceso a la información documental de manera pública. Tenemos la Convención de la UNESCO en 1972 que habla sobre el patrimonio mundial, y la Convención de Berna en 1886, y terminaremos con la Convención sobre la protección del patrimonio cultural y subacuático. De estas últimas tres convenciones, podemos destacar que, pues, que la Convención Mundial pues afecta la documentación porque pues reúne eh, temáticas sobre la historia y la cultura. La Convención de Berna sobre la cooperación internacional para proteger los derechos de los autores y la documentación, la reproducción a nivel ya digital, y la Convención sobre el patrimonio subacuático, pues es relevante porque pues los países buscan en esa convención impulsar la necesidad de proteger la documentación subacuática. Entonces, eso es relevante, uno de los hitos más relevantes que tenemos a nivel internacional. Ya a nivel nacional tenemos la Ley 23 de 1982, que es la Ley del Derecho de Autor. A nivel internacional tenemos la ley, pues la primera ley que hubo en Reino Unido, pero aquí en Colombia en 1982 apenas vino a ser relevante o a ser realidad sobre los derechos de autor. Y pues es fundamental porque pues a nivel de Colombia produce un ámbito de cultura, un ámbito profesional, y pues garantiza como tal la documentación de los derechos de autores, pues generando que pues las obras ya no sean, o el derecho de autor no sea como algo globalizado, sino que sea algo más de manera aterrizada. Tenemos la ley de 1594 del Archivo General de la Nación, perdón, que crea la Ley General de Archivo. Pues para mí esta ley es una de las leyes banderas o pilares a nivel archivístico, porque pues establece lo que es todo el marco normativo de gestión documental y pues la preservación de los documentos. Entonces, pues, y no solamente eso, sino que nos da las pautas, nos da eh, como un ámbito global sobre la conservación, la consulta, el acceso, la reprografía. Entonces, pues, esta es una de las leyes pilares de la gestión documental.
También tenemos la Ley de Simplificación de Trámites del 2005. En esta ley es relevante porque pues impacta la gestión documental ya de manera pública, al proveer pues la creación de documentos electrónicos y pues la eliminación de trámites que se hacían largas y largas y largas filas en todas las entidades públicas. Entonces, pues esta ley lo que trajo fue simplificar toda esa tramitología, esta cantidad de documentación que se generaba, la cantidad de papel que se imprimía con el fin de gestionar esos trámites, y si algo estaba mal, pues tocaba otra vez volver a imprimir y a gastar pues el tema documental. Y pues lo que trajo esta ley es que eh, reducir todos esos temas de tramitación, reducir todos esos temas de gastos de recursos documentales, en este caso el papel, y pues también ayudando con vista pues a lo que es el medio ambiente. Tenemos la ley de 1581 del 2012, donde es la protección de datos personales. Otra de las leyes importantes a nivel documental, pues para mi concepto, porque pues regula lo que es el tema documental en relación pues a los datos personales, exigiendo a todas las entidades, tanto públicas, privadas y público-privadas, la implementación de mecanismos y estrategias para proteger la información sensible de las personas. Porque no solamente es, antiguamente pues suministraban toda esa información, tomaban toda esa información, pero pues no había como un control de esa información. Ahorita con la protección de datos personales, pues ya hay como una especie de control sobre la información que se está generando, la información que las corporaciones, que las instituciones públicas o privadas están sustrayendo de las personas, y más si es información sensible que puede afectar como tal a las personas. Continuamos con el decreto 2609 del 2012. Este decreto pues regula como tal la ley de 1594 del 2000. Aquí pues vemos que esta ley es importante porque pues facilita la aplicación como tal de la ley de 1594. Esto pues al reglamentarla coloca como un marco, una ruta a seguir sobre la ley de 1594, la ley de archivo, donde pues ya establece una perspectiva clara o unas pautas claras sobre la conservación y el manejo de los archivos públicos o de las entidades públicas. Ya para terminar este recorrido por la historia, tenemos también el decreto único del sector trabajo. Este decreto único es uno de los últimos relevantes a nivel documental, no solamente porque el hecho que regula la gestión de los documentos de manera en el ámbito laboral, sino que es relevante por el hecho de que pues asegura que tanto las entidades, tanto públicas, privadas y público-privadas, pues tengan instrumentos, estrategias de procedimientos estandarizados en cuanto a la administración de sus documentos. Entonces, por eso es importante este decreto. Para continuar, veremos lo que es concepto de Estado. Dentro del concepto de Estado, vemos que el Estado es una organización a nivel geopolítica general, que ejerce cierta soberanía sobre unos territorios como tal. Y pues el Estado como tal tiene pues el poder de imponer leyes y regular leyes para pues su conveniencia y convivencia como tal. ¿Cuáles son los elementos que podemos encontrar dentro del Estado? Pues tenemos lo que es el territorio, población y gobierno. Estos tres elementos son importantes para la conformación de lo que es un Estado como tal. Tenemos territorio, que el territorio es un espacio geográfico, un espacio físico donde el Estado pues ejerce como tal su soberanía. Tenemos
la población, un territorio requiere población, eh, y para esa población, pues, lo que son ciudadanos y residentes que habitan en el territorio y un gobierno. Y el gobierno es la manera como el Estado expresa su poder como tal. Entonces, en ese mismo orden vemos que para conformar un Estado se requiere territorio, ese territorio debe haber una población y de esa población debe haber un gobierno. Pero esos tres elementos no son los únicos, bueno, son los que conforman el Estado, pero hay otras características que presenta como tal un Estado. Primero, como ya lo habíamos comentado, lo que es la soberanía. Y la soberanía es la capacidad suprema que tiene el Estado para ejercer su poder tanto de autoridad en el territorio y la población general. Tenemos una personalidad jurídica y la personalidad jurídica o una personería jurídica es como la estructura o la forma en que el Estado organiza sus leyes o tiene sus mecanismos en cuanto a las leyes y el derecho de ejercer o contraer obligaciones como tal, ya sean nacionales o internacionales. También tenemos límites físicos. Dentro de los límites físicos está muy relacionado al tema territorial, porque ya los límites físicos ya nos va a hablar sobre los límites de territorio, es decir, de tierra, límites subacuáticos. En este caso, en el tema subacuático, tenemos lo que es zona marítima, zonas subterráneas, aguas territoriales. Y tenemos límites aéreos. Continuamos con autonomía. Y en el tema de autonomía es, dentro de las características de Estado, es cuando pues hace referencia a que no tiene coacción o no tiene injerencia sobre sus asuntos internos por estados terceros. Eso es lo que nos habla de autonomía, es decir, que un Estado autónomo ejerce su poder, ejerce su soberanía, ejerce su estructura política, ejerce su ordenamiento jurídico, ejerce su personería jurídica sin influencias o convenios de terceros. También tenemos el poder originario. El poder originario en algunos casos es la constitución de dicho estado, es la carta magna, y la constitución puede ser escrita o no puede ser escrita, pero el poder originario nos habla es del poder de donde viene el Estado. Y el poder de donde viene el Estado, pues precisamente está dentro de los elementos del concepto de Estado y es la población. La población es el poder originario, donde se centra como tal el Estado y la organización del gobierno. Sin el poder originario difícilmente se puede conformar un gobierno. Y sin el poder y sin el gobierno, que es la expresión del Estado, pues difícilmente el Estado puede ejercer su soberanía sobre el territorio. Entonces vemos que todo está entrelazado y que todo tiene su razón de ser. Y por último, y una de las características del Estado, diferente a como elemento, es el gobierno. El gobierno no solamente es la expresión del Estado, sino que el gobierno ejerce, podríamos decirlo, como un control o la necesidad de subsanar y dar soluciones a los requerimientos de la población. Entonces, esas son las características del Estado. ¿Cuál es la finalidad general del Estado? Pues la finalidad general del Estado es garantizar el bienestar general, es decir, el cubrir todas las necesidades básicas de la población y promover y generar un bienestar
integral en la población. ¿Y cuáles son esas necesidades básicas que pues el Estado debe de subsanar? Y es la parte de salud, saneamiento, educación, cultura y pues promover el bienestar integral como es la justicia social, la igualdad, la equidad y políticas equitativas para la población. También tenemos lo que es mantener el orden y el cumplimiento de las leyes. Y es importante porque la finalidad del Estado en mantener el orden pues nos habla, está relacionado a la soberanía y está relacionado al mantener el orden y la paz. Entonces, el Estado tiene como tal la obligación en defender su territorio frente a amenazas externas, así como garantizar la estabilidad interna de su territorio. Y por último, y no menos importante, garantizar los derechos y deberes de sus ciudadanos. Es decir, debe generar y brindar la protección de derechos fundamentales y libertades fundamentales de su población, promoviendo de que pues tanto interna como externa haya una convivencia armónica y respetuosa frente a lo que es el Estado, es decir, frente a las leyes, frente al bienestar social, frente a lo que es el territorio y pues los demás características que vimos anteriormente. Tenemos unos niveles, tenemos el nivel unitario, federal, de monarquía y dictadura y, y tenemos el nivel unitario. El nivel unitario nos habla que un Estado es uno solo, es decir, el Estado se concentra en un solo lugar, es decir, donde todos sus poderes están en un solo lugar del territorio. Podemos decir lo que es como un Estado centralizado. Tenemos un nivel federativo y el nivel federativo es donde el Estado central es uno solo, pero sus entidades son distintas o son diferentes o su grado de autonomía son diferentes, pero a nivel de Estado pues es uno solo. El confederado pues es diferente, ya donde son dos territorios con autonomías diferentes y al unirse generan un Estado central. Por eso, confederados. Tenemos las monarquías donde está la cabeza y es la monarquía y las dictaduras donde está la cabeza y la cabeza es quien gobierna a todo el Estado como tal. Tenemos también la estructura de lo que es un Estado. Y como nos habla Nicolás Maquiavélico, dentro de la estructura, Nicolás nos habla sobre tres poderes. Tenemos el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Esos son los tres básicos para la conformación de un Estado y la separación de poderes. Pero hemos visto y en la evolución de lo que es el concepto de Estado, de que surgen otros poderes relacionados a estos tres. En algunos casos tenemos el poder público, o tenemos el poder electoral, o tenemos el poder digital, que son otros de los conceptos recientes que salen en cuanto a estructurar un Estado. Presento aquí en la estructura del Estado la conformación como está el Estado colombiano. La conformación del Estado colombiano podemos ver de que están los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo
y el judicial. El ejecutivo, pues donde están la presidencia, y la presidencia ejerce no solamente el gobierno, sino que ejerce el poder de Estado. Y dentro del legislativo encontramos lo que son la vicepresidencia, superintendencia, ministerios, gobernaciones y alcaldías. En el poder judicial, pues encontramos todo lo relacionado a las cortes. El poder legislativo encontramos lo que es el Congreso, que es bicameral. Para Colombia, donde tenemos el Senado y la Cámara de Representantes. Asimismo, tenemos otros organismos de Estado que son de la rama pública, que podemos encontrar lo que es la Defensoría, la Procuraduría, la Contraloría, de carácter legislativo, perdón, electoral, como es el Consejo de Estado, la registraduría como tal, y otros organismos como es el Banco de la República y demás. Esos son como como está conformado el Estado colombiano. Continuamos con pirámide de Kelsen. Y pues Kelsen es un filósofo y jurista llamado Hans Kelsen. Y pues es importante esta pirámide porque Kelsen, este filósofo, presenta una estructura jerárquica de las normas jurídicas o leyes como tal o normas fundamentales, y pues hace como una clasificación y una codificación, y le coloca como un rango y una importancia. Entonces, rápidamente veremos lo que es la pirámide. Y la pirámide en el primer nivel nos presenta lo que es norma fundamental. Y esta norma fundamental está relacionada con el poder originario, es decir, la norma que expresa el poder originario. ¿Y qué es la norma fundamental? La Carta Magna, la Constitución, es la que no tiene como tal ningún tipo de modificación, la que debería estar intacta, la que es la madre de madre, la base de todas las normativas a nivel nacional. Por eso está de primer nivel y está en la cúspide. En el segundo nivel tenemos lo que son normas y constituciones internacionales. ¿Qué quiere decir constituciones? Es decir, lo que son tratados, acuerdos, convenios, cooperaciones en el marco internacional. De ese rango de importancia, donde los gobiernos acuerdan realizar ciertas o implementar ciertos mecanismos, y pues obviamente al poder acordar con otros estados, pues requiere de ese segundo nivel donde ya los estados internacionales ratifican esa normativa, ese tratado, y ya después de ratificar y hacer aceptados esos tratados, pues ya vienen a ejercer las normas nacionales. ¿Qué pasamos al tercer nivel? Que son las leyes ordinarias o normas subsidiarias, es decir, las normas orgánicas. Legislativas, podríamos decirlo así, normas legislativas. Y es que bueno, venimos en ese rango de ideas donde tenemos norma fundamental base, es decir, Colombia tenemos la Constitución. Segundo nivel, ya nos subimos, pasamos a las normas internacionales, los tratados. Y cuando Colombia firma un tratado, no es que se va a implementar ya de un momento a otro, sino que al acordar un tratado como tal, viene a ratificarse al Congreso de la República. Y al ratificarse en el Congreso de la República, el Congreso de la República genera normas legislativas, normas ordinarias que la población debe de cumplir
en relación a ese tratado. ¿Y cuáles son algunas de las normas ordinarias o normas legislativas que encontramos en este nivel? Como las leyes de tránsito, de salud, laboral, etcétera. También pasamos al siguiente nivel, que son las normas administrativas o normas gubernamentales o administrativas, donde son los decretos, la reglamentación, norma de procedimiento, que el ministerio, que la gobernación, que la alcaldía dispuso en beneficio de la población con ciertas características técnicas. Entonces, este es las normas administrativas. Y por último tenemos las normas judiciales, donde ya finalmente pues es la base, la jurisprudencia, donde ya el marco ya es más de la persona como tal, ya no aplica en casos globales, sino que ya aplica en casos personales. Entonces, esa es la pirámide de Kelsen, con pues una explicación más detallada sobre a nivel nacional, a nivel de Colombia. Esta pirámide Kelsen pues nos presenta que en cuanto al tema de normatividad, se clasifican en dos, tanto normas primarias y normas secundarias. Las normas primarias son todas aquellas que son normas ley o ley, que salen originalmente, que salen de primera mano. Las normas de secundaria nos hablan que son aquellas que regulan, aquellas que dan aclaración, aquellas que modifican, derogan las normas primarias. Entonces, pues en este caso no hay mucho por qué decir. Un ejemplo de ello es la ley del código. Podemos decir que una norma podría ser que podríamos. Ley primaria sería como la ley penal o la ley del Código Civil, y una norma secundaria sería un decreto o una ley que aclara el artículo primero de la ley del Código Civil, o que aclara o que deroga el artículo tercero, o que deroga o modifica el artículo 20 del Código Civil. Entonces sería como un ejemplo así, pues para pues, estar muy relacionado pues a lo que nos presenta Kelsen en su pirámide. Ya a nivel documental, igualmente aplica. Tenemos a nivel documental una clasificación jerárquica, donde empezamos a clasificar los tipos de documentos. Después de tener una clasificación de documentación, pues ya entramos a ver que esta clasificación o que esta documentación pues esté completa, y que no solamente esté completa, sino que tenga una conservación o que se pueda acceder a esta información. También tenemos una actualización y una revisión de las normas, es decir, todo lo que son las normas administrativas, donde nos habla de que debemos de, o que las organizaciones, en este caso el Estado, las entidades, revisan la normatividad documental para pues que esté a la par con la globalización, que esté a par con las normas actuales. Y pues por último tenemos la digitalización y pues el acceso a estas normas, pues donde las entidades deben garantizar el acceso a la documentación tanto legal, normativa o administrativa como tal. Gobierno abierto. Quinta temática, y es sobre el gobierno abierto, y la clave para entender lo que es gobierno abierto es entender qué es la gestión pública moderna. ¿Quién promueve la participación del gobierno abierto? Pues la ciudadanía. Y es que el concepto de gobierno abierto está muy, muy estrechamente relacionado a lo que es la transparencia,
la participación ciudadana y la colaboración. Entonces, en ese sentido, vemos que el gobierno abierto, el principal objetivo es ser más accesible, responsable y ser más cercano a la población y que la población pueda tener ese acceso a la información pública y poder participar activamente en sus decisiones como tal. Dentro de la estructura, pues como hemos comentado, acceso a la información pública de primera mano. Y es que el gobierno abierto, como lo dice, permite que su ciudadanía o que la población pueda acceder a la información pública de carácter gubernamental, de carácter local o de carácter regional, y que esta información, pues, es decir, la documentación esté digitalizada y pues que estén dentro de los portales públicos y asequible para toda la población, que muestren toda la información completa, es decir, los datos completos de la información, y que no sea como lo presenta el profesor Chomsky, que solamente sea una parte de la documentación. También tenemos lo que es la participación ciudadana. Y cuando hablamos de participación ciudadana en relación a lo anterior, es que el gobierno ya tiene los portales listos, pero ahí entra la participación ciudadana donde las personas, la población, entran a consultar y a deliberar la información que el gobierno o las entidades están presentando. Y pues esto permite que la población sea activamente en las decisiones y de las acciones que realizan diferentes entidades o los gobiernos o las administraciones para llevar a cabo con el plan propuesto inicialmente o con las ideas propuestas que hicieron en campaña. Rendición de cuentas. La rendición de cuentas dentro del gobierno abierto nos habla sobre auditoría y control de la población. Es decir, participación ciudadana es algo constante que se puede hacer dentro del gobierno, pero en la rendición de cuentas es la auditoría de las acciones que hizo esa entidad, que hizo ese gobierno, que hizo como tal en el desarrollo de lo que se ejecutó o se presupuestó como tal. Entonces vemos que la rendición de cuentas es un monitoreo constante por parte de la población. La rendición de cuentas hace énfasis en el tema de la transparencia, donde si una entidad dice que se presupuestó 500,000 y que solamente se gastó 200,000 y que esas son las sobre 200,000, ¿dónde quedaron el resto que se presupuestó en el inicio? Entonces ahí es donde entramos a un tema de corrupción y es donde la población entra a vigilar los recursos de ciudadanía, haciendo o permitiendo ese control y garantizando a los servidores públicos que actúen con transparencia y con responsabilidad. Y por último, y no menos importante, dentro de la estructura del gobierno abierto tenemos lo que es la innovación y la colaboración. Y dentro de la innovación y la colaboración nos habla en relación al acceso a la información, está muy relacionada, donde nos dice que debemos de, o los gobiernos deben de innovar o deben de crear o invertir en herramientas innovadoras para tener una mejor relación entre lo que es gobierno y ciudadanía. Y pues en la era que estamos en este momento, pues lo que encontramos dentro de esa innovación y colaboración, lo que es la inteligencia artificial y las bases de datos. Y es por eso que dentro de los procesos ya gubernamentales deben empezar a implementar tecnologías o nuevas tecnologías para mejorar la gestión pública. Y pues tener una colaboración intergubernamental para así facilitar el acceso de la información a la población. Dentro del marco normativo de gobierno abierto tenemos a nivel internacional
la OGP, que es la Open Government Partnership, que es la iniciativa de gobierno abierto. Esta iniciativa es un acuerdo internacional donde varios gobiernos, varios países, eh, representando a sus estados, dijeron, bueno, vamos a trabajar, vamos a comprometernos, vamos a mejorar el tema del acceso de la información gubernamental. Entonces dijeron, no, vamos a trabajar lo que es la transparencia, vamos a trabajar lo que es rendición de cuentas y vamos a trabajar la participación ciudadana. Entonces fue un compromiso que hicieron los diferentes gobiernos de esta iniciativa para que pues poder cumplir esa estructura de gobierno abierto que pues mencionamos anteriormente. Ya a nivel de Colombia, ¿cómo se refleja esa iniciativa? Pues se refleja esa iniciativa en la Política Nacional de Gobierno Abierto del 2016. En esta política ya nos habla expresamente de Colombia, cómo va a ser para poder ser un gobierno abierto, para poder generar transparencia, para que haya más acercamiento con la ciudadanía, para que todas esas páginas web obsoletas, esas páginas web viejas, pues se transformen y sean más asequible a la ciudadanía. Por eso en Colombia ya antes se encontraba eh, la página de la presidencia, la página de la vicepresidencia, la página de la Corte Suprema, el Congreso de Estado. Y ahorita vemos en términos, en términos gubernamentales, en términos de gobierno, pues tenemos un solo enlace que es gobiernocop.com. Entonces, como la unificación y la generación y la creación de esas nuevas tecnologías en el tema de gobierno. Si vamos a la página de la Corte Suprema de Justicia, ya esta misma no es únicamente sola, sino que ya te pasa a la Corte, al Consejo Superior de la Judicatura o ya te manda al Tribunal Constitucional. Igualmente con el Congreso. El Congreso ya no solamente una sola página para el Senado, una sola página para la Cámara de Representantes, sino que ya esta es una sola página del Congreso como tal. Claramente que tiene sus otras subpáginas relacionadas o específicamente a lo que se quiere consultar, porque pues una sola página no puede englobar todo lo que genera una entidad y toda su estructura y toda la documentación, pero igualmente ya en una sola recopila toda esa información y perfectamente uno puede navegar en toda la información, en toda esa información. Entonces vemos cómo pues esta política pues aterriza al tema colombiano. También tenemos la ley 1712 del 2014 de la ley de transparencia de acceso a la información pública, donde pues en esta ley pues ya regula el acceso a la información pública como tal y pues también son los primeros pasitos que se tenía en Colombia sobre gobierno abierto y la transparencia de la información como tal. Y pues más atrás tenemos lo que es la ley anticorrupción, donde con el hecho de la corrupción y que los gobiernos, pues, que el gobierno, pues, presupuestaba algo y gastaba otra cosa, gastaba de más, gastaba de menos y no se encontraba los recursos y la información de esto, entonces pues se creó la ley anticorrupción eh, que no solamente es exclusiva como tal para el tema del gobierno abierto, sino que pues es la ley que establece o que presenta pues unos principios y unos mecanismos pues para promover lo que es la transparencia y pues la lucha como tal de la corrupción. Pasamos a uno de los antepenúltimos temas que es la transformación digital, concepto, estructura y marco normativo. La transformación digital nos habla, como su nombre lo indica, esa transformación
de lo físico a lo digital en el ámbito o en el contexto documental, generando que el tema, generando que en el tema digital o electrónico, los sistemas electrónicos, pues sean más eficientes, más accesibles y sean más transparentes. Entonces, cuando hablamos de transformación digital, pues estaríamos hablando ya del uso de tecnologías digitales para cambiar un poco el tema de cómo se relacionan las empresas, las corporaciones o los gobiernos en el ámbito documental, su operatividad y la relación con los usuarios y la gestión de la información que ellos presentan. Entonces, de primera mano, pues vemos la estructura. En cuanto a la estructura, vemos la digitalización y la información de los procesos primeramente. Y cuando hablamos de digitalización y de la información, hablamos de lo que les comentaba sobre pasar de lo físico a lo digital. Pero no solamente pasar de lo físico a lo digital en términos documentales o en el contexto documental es lo escaneé y ya, sino que va mucho más allá de un proceso de escaneo, sino que un proceso como tal de digitalización de esa información. Y empezamos a ver en esto es que no solamente es un concepto de pasar de lo físico a lo digital, ya no, sino que es un concepto más de un flujo de trabajo. Es decir, si mi compañera inició un documento y requiere de mi aprobación, pues que no tenga que imprimir esa información o que no tenga que pasar esa información en físico y yo tenga que recibirlo en físico, sino que haya un flujo de trabajo donde ella lo crea, yo lo reviso y mi jefe lo aprueba o viceversa, o dependiendo cómo sean los flujos de trabajo. Entonces, eso es lo que busca en el tema de la digitalización de la información y de los procesos. Es que los procesos ya sean de manera digitales y que la información se genere digital y que esos procesos de digitalización pues sea un proceso que se pueda organizar, se pueda archivar y se pueda gestionar de manera ya electrónica. También tenemos lo que es la implementación de tecnologías, donde lo mencionábamos anteriormente, el tema de la inteligencia artificial, el tema de las bases de datos, donde pues lo que permite esas nuevas tecnologías o tecnologías emergentes es ayudarnos al tema documental, ayudarnos al tema del procesamiento de datos, ayudarnos para la toma de decisiones y pues no solamente quedarnos en algo estrecho, sino que pues, poder ampliar un poco más nuestro panorama. Y como tercero y cuarto tenemos lo que es la integración, interoperatividad y la capacitación como tal. En cuanto a la integración e interoperatividad, tenemos el uso de las diferentes plataformas y en cuanto a la capacitación, pues ya nos habla sobre que antiguamente las corporaciones, las entidades, pues tenían una capacitación de manera física, sino que ahora hay que empezar a implementar una capacitación en el tema documental, digital, de crear una cultura como tal en el ámbito digital, llevando a que las personas pues no se resistan al cambio, llevando a que a las personas y que sus procesos y que su mentalidad pues sea un poco diferente a como se venía manejando eh, anteriormente. En el marco normativo ya tenemos a nivel internacional dos normas importantes que veremos el día de hoy, que es como tal el Reglamento General de la Protección de Datos, protección de datos. Y pues este reglamento
nació en la Unión Europea y es relevante porque pues en este reglamento establece normas estrictas sobre la organización en el manejo de datos personales y las directrices de la OCDE sobre el gobierno digital. Es importante y lo traigo a colación porque Colombia hace parte ya de la OCDE y pues por ende estas directrices nos incluye a nosotros. Entonces, esas directrices, las directrices de la OCDE en el tema del gobierno digital, promueve la transformación digital, el acceso a la información y la participación de los ciudadanos en el ámbito del gobierno abierto, pero en este caso de manera digital. Y en el carácter nacional, cuando hablamos de la transformación, hablamos igual de la protección de los de datos personales, de la transparencia y del acceso a la información pública. Tenemos la política de gobierno digital y tenemos el SGD, que ya es el sistema de gestión documental electrónico. En este sistema, pues lo que busca es regular toda la creación, conservación, la gestión y así como la disposición de los documentos de manera electrónica. Es decir, pasamos de lo físico a lo electrónico. Continuamos con qué relación tiene la transformación digital con la gestión documental. Primero, de manera la eficiencia, donde en la eficiencia se busca automatizar los procesos documentales, donde ya no es inalcanzable esos documentos, sino que ya se pueden acceder de manera remota. El ahorro de espacio y de costos, donde teníamos grandes volúmenes de papel almacenado o documentación almacenado, discúlpenme. Y con el tema de la transformación digital ya podemos tenerlo de manera digital y nos ahorraríamos ya con palabras palabras corporativas o palabras gubernamentales, podríamos decirlo, ese costo de almacenamiento por el tema de lo físico, el tema de lo digital. Entonces, eso que nos gastamos físicamente en un almacenamiento físico, valga la redundancia, ya no tenemos que gastar en eso, sino que ya lo podemos distribuir en otros mecanismos o alternativas digitales que pueden ser mucho más económicas que las físicas. Tenemos mejoras de la seguridad y control, es decir, que así como en lo físico teníamos cierto control, ahora en lo digital tendríamos mucho más control porque tendríamos seguridad y autenticación de la información, cifrado de la información y un control de acceso a este tipo de información. Cumplimiento normativo, donde sí o sí las nuevas plataformas pues está muy relacionada al cumplimiento de la normatividad que hemos visto en toda esta sección, donde tenemos la protección de datos, la conservación de la información y el acceso de la información a la opinión pública. Y por último y no menos importante, pues en el tema de la digitalización, pues generar lo que es la transparencia y pues obviamente permite un gobierno abierto y un gobierno digital que se puede traducir en una rendición de cuentas, en un control de auditoría por parte de la población. ¿Cuáles son algunas de las políticas en tema de gestión documental públicas? El pilar de todas las políticas, la Ley General de Archivos, la Ley de 1544. También tenemos el decreto 2609, que es el que reglamenta la Ley General de Archivos, como les había comentado. El decreto único reglamentario del sector cultura, la Política Nacional de Archivos, la Ley de Transparencia y el derecho de acceso a la información pública, donde el objetivo de esta ley es garantizar el derecho
a las personas, asegurando que pues todos los documentos oficiales sean accesibles o asequibles para la ciudadanía. Promover la transparencia, establecer procedimientos para la gestión documental, y pues esto obliga a las entidades públicas a poder catalogar, organizar y pues organizar toda la información para el beneficio de la población y disposición público en temas de documentación. También tenemos la política de formación y capacitación. En esta política, ya en términos internacionales, esta política lo que busca es que se centre la capacitación en el tema de conservación y gestión de los documentos para todas las entidades del sector público y del sector privado, para que se genere una cultura documental. Y tenemos una política de gobernanza de la información, pues que lo que se busca es que se organice y se estructure pues la información como tal documental, ya de manera gubernamental, pues, pero generando un control de la misma. Entonces, esto evita pues que haya desórdenes, que haya pérdida de documentos a nivel gubernamental o de la administración pública. Muchas gracias por su atención prestada. Soy José Benavides. Espero que hayan captado o hayan se aprovecho la información que les acabo de presentar. Nos vemos en una próxima ocasión.